Hola, hola, buen día, Dios te bendiga. Que estés bien, claro, sonriendo y gozándote en el Señor. Yo te envío fuerte abrazo y bendición. Hoy pedimos intercesión, obviamente, a la Virgen María, San Juan Bosco, a todos los santos y santas. Que venga el Espíritu Santo y te bendiga y te abrace y te acompañe, a mí también. Yo quiero decir solo lo que el Señor quiere y lo que desea que tú escuches, nada más. Que el Señor nos levante, que el Señor nos dé sabiduría, que el Señor nos abra caminos, que nos enamore cada día más. Si Él no es el primero, el sentido de nuestra vida, pues entonces, ¿qué puede ser? Así que lo que vivamos en este día sea para acercarnos más a Él. Gracias, Señor amado, por todo lo que haces. Gracias por la paz que das a cada corazón, porque pones la mano de sanidad y de bendición sobre cada hijo, cada hija, su hogar, su vida entera. Porque nos sacas una sonrisa aún en la adversidad. Amén. Bueno, la palabra vamos, ¿te parece? Segunda de Samuel. En aquellos días el rey David ordenó a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él: vayan por todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, a hacer el censo de la población, para que yo sepa cuánta gente tengo. Joab entregó al rey los resultados del censo. En Israel había 800.000 hombres aptos para el servicio militar y en Judá 500.000. Pero después de haber hecho el censo del pueblo, a David le remordió la conciencia y dijo al Señor: he cometido un grave error. Ahora, Señor, perdona la culpa de tu siervo, porque ha hecho una locura. Antes que David se levantase por la mañana, el profeta Gad, vidente de David, recibió la palabra del Señor: vete a decir a David, así dice el Señor: te propongo 3 castigos, elige uno y yo lo ejecutaré. Gad se presentó a David y le notificó: ¿qué castigo escoges? 3 años de hambre en tu territorio, 3 meses huyendo perseguido por tu enemigo, o 3 días de peste en tu territorio. ¿Qué le respondo al Señor que me ha enviado? David contestó: estoy en un gran apuro. Mejor es caer en manos de Dios, que es compasivo, que caer en manos de hombres. Y David escogió la peste. Eran los días de la recolección del trigo. El Señor mandó entonces la peste a Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y desde Dan hasta Berseba murieron 70.000 hombres del pueblo. El ángel extendió su mano hacia Jerusalén para asolarla. Entonces David, al ver al ángel que estaba hiriendo a la población, dijo al Señor: soy yo el que ha pecado, soy yo el culpable. ¿Qué han hecho estas ovejas? Carga la mano sobre mí y sobre mi familia. El Señor se arrepintió del castigo y dijo al ángel que estaba asolando a la población: basta, detén tu mano. Palabra de Dios. A ver, ¿por dónde empiezo a decirte lo que pienso? Censos se hacen y censos se hacían. No sería el único censo que se hacía y de alguna manera tampoco el primero, el que hacía David. Pero ¿cuál fue el problema? ¿Por qué entonces el castigo? Pero lo primero, hay una cosa que me parece asombrosa de este rey David, antes de evaluarlo del censo. Lo primero es que él se dio cuenta del error antes que el Señor le reclamara. O sea, tenía una sensibilidad espiritual. He cometido un gravísimo error, Señor. Oye, ¿pero por qué? ¿Cuál fue el grave error que él mismo entendió que había cometido? Después, otro gesto de David: Señor, ¿qué han hecho estas ovejas? Es a mí a quien debes castigar, porque yo fui quien hizo el mal. O sea, qué corazón grande tenía este rey. Por eso es que se le recordaba y se le sigue recordando al rey David, un hombre de corazón grande. Pero bueno,
Vamos a ver lo del censo. ¿Te acuerdas cuando David peleó contra Goliat y lo venció? ¿Te acuerdas? Bueno, ahora la pregunta es, ¿quién venció a Goliat? ¿La mano de David, un muchachito con una piedra? No, fue el poder de Dios. Y había vencido a los enemigos, había triunfado. Dice la palabra que había puesto paz en sus fronteras, que les saciaba con flor de harina. Es decir, a David le había ido bien en todo. En todo como rey le había ido bien. Bueno, había embarrado, metió la pata con Urías y que lo mandó matar por quedarse con su mujer y todas estas cosas. Ahora, si el Señor le había dado tanta victoria, ¿para qué necesitaba un censo? El censo era para saber cuánta gente tenía para la guerra. Pero ¿por qué necesitaba confiar en su hombre, en su fuerza y en la fuerza de sus hombres, de sus ejércitos, si el Señor le había demostrado que era el Señor, que era Él con su mano y con su poder el que vencía? Es decir, le faltó confianza, un hombre que había recibido tanta bendición, faltó confiar en Dios, faltó abandonarse en Dios. Es lo que ocurre muchas veces cuando tenemos poder, empezamos a confiar en nosotros, cuando el Señor nos ha mostrado caminos hermosos. Pensemos, por ejemplo, en muchos países de Europa, que antes vivían en mucha pobreza también, pero que había una fe tan bonita, pero poco a poco con el poder, con la riqueza, con la comodidad, por ahí mismo le han ido dando puntapié a Dios y lo han ido sacando de la vida. Es decir, ¿ya para qué necesitamos? Tenemos fuerza, tenemos poder. Dice el Señor que es más fácil que un camello pase por el ojo de aguja que un rico entre al reino de los cielos. No dice que es imposible, porque es difícil. ¿Por qué? Porque mucha gente cuando tiene poder, pues empieza a olvidarse de Dios. Ese fue el problema. Y ¿sabes? Esto es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Confiamos más en nuestras fuerzas y se nos hace mucho más difícil recordar que es el Señor quien pelea nuestras batallas. Señor, es que quiero hacerlo a manera. De hecho, no le decimos al Señor, empezamos a hacerlo a nuestra manera. ¿Cuánta gente llega donde mí? Porque ya han estado cansados, porque ya han agotado su armamento, su arsenal y casi que toda su vida solucionando cosas, y se les ha olvidado que la voluntad del Señor es perfecta y que Él es el que pelea la batalla y queremos pelearla a nosotros a nuestro gusto y a nuestra manera. Y ahí está la pregunta, por ejemplo, en este momento ya le has puesto el plan de tu día al Señor. Señor, ¿esto es lo que tú quieres? ¿Esta es la voluntad que tú tienes? Porque entonces en esa quiero caminar yo. ¿Verdad que no? Pues a veces uno hace planes y planes y planes y no le pregunta a Dios. Y entonces llega después una mujer decepcionada, acabada, y le dice a uno: Padre, es que Dios no me avisó que este hombre con quien me iba a casar era un sinvergüenza. ¿Le preguntaste? Señor, Padre, ¿cuál Señor? Padre, es que esta no era la carrera que yo debía elegir, pero Dios, ¿por qué no me avisó? ¿Le preguntaste? ¿Hablaste con el Señor? ¿Oraste suficientemente para las decisiones, para las elecciones que tomabas en tu vida? Lo olvidé. ¿Verdad? O sea, creemos en nuestras fuerzas. Y cuántas veces que nos sentimos perdidos, entonces ahí sí decimos: Dios no me ayudó, Dios no me acompañó. Señor, ¿cuál es el plan que tú tienes para mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres? Yo creo que la mayoría de veces tomamos las decisiones nosotros a nuestra manera, como a David. Yo te digo a ti, y me lo digo también a mí en este momento, es el Señor quien pelea la batalla. No son nuestras fuerzas. ¿No será por eso que el Señor llama a gente tan débil, Piensa en los apóstoles, por ejemplo. Piensa en los santos. La mayoría era gente muy débil, muy frágil. ¿Para qué? Para que no confiemos en nuestras fuerzas. Yo, pecador, frágil, débil, que no puedo decirte todo. Entonces el Señor, ¿por qué me elige para alguna misión? Para que la gloria sea para Él, para que el brillo no sea para mí. Alguien como yo nada puede hacer bueno sin el Señor. Como decía Felipe Neri: Señor, cuidado conmigo, porque me descuidas un ratito, me sueltas un ratito y puedo hacer peores cosas que Judas.
Es el Señor quien pelea la batalla. Es el quien tiene planes perfectos. Él es quien sabe cuál es el sueño que tiene para nosotros y el propósito para nuestra vida. Yahvé peleará tu batalla. Yahvé peleará tu batalla. Yahvé peleará tu batalla. Pienso que la mayoría de nosotros, casi en todo momento, estamos enfrentando distintas batallas. En el hogar, en la familia, en el trabajo, o con las deudas, o con la salud, no sé, tantas realidades. Es el Señor quien pelea, es el Señor quien va adelante. Y en Él debemos descansar, en Él debemos confiar. Hay muchas cosas que no entenderemos. Señor, ¿por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué lo permitiste? ¿Fue esta tu voluntad? La verdad es que de muchas cosas no obtenemos la respuesta, pero lo entenderemos después. Después lo entenderemos. Muchas veces aquí mismo, algunas otras en la eternidad. Seguramente que todo quedará al descubierto. Hay que descansar, eso sí, en el Señor. Gracias, Señor, porque sé que abrazas, que bendices a cada hijo, a cada hija en sus realidades. Yo sé, Señor, nos acercamos a ti con corazón humilde, con corazón arrepentido, como hijos que confían en Papá, que es todopoderoso. Recibimos tu bendición, tu abrazo y levantamos la cabeza porque no estamos en soledad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, pelea nuestras batallas. Pelea la batalla de cada hijo, de cada hija de esta familia espiritual, las batallas de la iglesia también. Hijo y Rosana, esperamos tu bendición. Yahvé peleará. Gracias, la Virgen María te abrace y te acompañe en lo que hagas hoy. Ora, di el nombre de Jesús. No te olvides también de la Virgen María, ella te acompaña. Abrazo, sonríe, te amo en el amor del Señor. Chao. Yahvé peleará mi batalla. Mi batalla peleará mi gran guardián.